El sol de la tarde caía a plomo sobre los altos muros de la hacienda. El Suspiro, una fortaleza de lujo y soledad en las afueras de San Miguel de Allende. El aire vibraba con el canto de las cigarras y el aroma dulzón de las bugambilias que se derramaban por las paredes de estuco color ocre. Dentro de esa jaula dorada, el silencio era una bestia palpable, rota solo por el chasquido del hielo en un vaso de cristal y el murmullo ahogado de la televisión. Ricardo Montenegro, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y cuya mirada había perdido cualquier rastro de calidez, observaba sin ver las noticias financieras. El verdadero espectáculo, el que consumía sus días, estaba a punto de comenzar. ¿Han pensado alguna vez qué se siente al tenerlo todo y no sentir nada? Imaginen un banquete infinito frente a un hombre sin apetito. Así era la vida de Ricardo. Pero ese día, un gesto insignificante, un acto de crueldad tan banal que debería haberse perdido en la opulencia de la casa, estaba destinado a destrozar su mundo de cristal. Todo comenzaría con un Tupperware, el Tupperware de Elena. Queridos amigos, denle like, dejen un comentario, suscríbanse al canal, es muy importante para nosotros, disfruten viéndolo. Elena se movía por la cocina con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a no estorbar. A sus 25 años, sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban la dureza del trabajo incesante. Llevaba 2 años como sirvienta en la mansión de los Montenegro, un empleo que era a la vez su ancla y su condena. Cada día, su rutina era un ballet de limpieza y obediencia, un esfuerzo constante por volverse invisible. Su única alegría, su pequeño ritual secreto, era la hora del almuerzo. No por la comida en sí, sino por lo que representaba. Su madre, desde su humilde casa en el pueblo, le preparaba cada día un guiso sencillo, pero lleno del sabor del hogar. Hoy eran rajas con crema y elote, un plato que olía a su infancia. Colocó con cuidado el recipiente de plástico azul sobre la encimera de mármol negro, esperando el momento de poder escapar 5 minutos para saborear ese pedazo de amor materno. Fue entonces cuando entró Isabel, la esposa de Ricardo. Isabel Montenegro era una obra de arte esculpida en hielo y diamantes. Su belleza era tan afilada como su lengua, y su pasatiempo favorito era recordarle al mundo su superioridad. Caminaba por su casa como una reina por un territorio conquistado, y cada objeto, cada persona, era una extensión de su dominio. Vio el modesto Tupperware azul, y una mueca de asco deformó sus labios perfectamente maquillados. ¿Qué es esta porquería, Elena? Siseó su voz un látigo de seda. No era una pregunta, era una acusación. Elena se sobresaltó, su corazón un pájaro asustado contra sus costillas. Es mi almuerzo, señora Isabel. Me lo prepara mi mamá. Isabel soltó una risa corta y despectiva. ¿Tu almuerzo? ¿Y pretendes comer esa cosa en mi cocina? ¿Contaminar mi casa con olores de pobreza? Su mirada barrió la cocina impecable, los electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más de lo que Elena ganaría en 10 años. La humillación era un veneno que Isabel sabía administrar en dosis precisas. Lo siento, señora. Iba a comerlo afuera, en el patio de servicio, murmuró Elena, sus ojos fijos en el suelo de mármol pulido. Sentía las miradas de los otros empleados, la cocinera y el jardinero, que se habían quedado paralizados, presenciando la ejecución cotidiana. Pero Isabel no había terminado. El aburrimiento era su peor enemigo y la crueldad su distracción predilecta. Con un movimiento deliberado y teatral, tomó el recipiente de plástico. Elena levantó la vista, una súplica silenciosa en sus ojos oscuros. Ese Tupperware no era solo comida. Era el abrazo de su madre a la distancia, el único consuelo en una jornada de servidumbre. El no se ahogó en su garganta. «Esto no pertenece aquí», declaró Isabel con una finalidad escalofriante. Y ante la mirada impotente de Elena y el silencio cómplice del resto, caminó hacia el cubo de la basura, levantó la tapa y con un gesto de profundo desdén, vació el contenido. Las rajas con crema, el elote tierno, el amor de una madre,
todo se estrelló contra los restos de comida de lujo y servilletas de lino usadas. El sonido fue sordo, casi insignificante, pero para Elena fue como el estruendo de un mundo que se rompía. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo un frío glacial le trepaba por la espalda, más helado que el mármol bajo sus pies. No lloró. La humillación era tan profunda que había congelado sus lágrimas. Isabel, satisfecha, tiró el tupperware vacío sobre la basura y se giró, su rostro una máscara de triunfo. «Que no se repita», dijo, antes de salir de la cocina, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, cargado de una rabia que nadie se atrevía a nombrar. Desde el salón, Ricardo no había escuchado las palabras, pero el eco de la tensión llegó hasta él. Vio a su esposa pasar con una sonrisa torcida y sintió esa vieja y familiar punzada de hastío. No sabía qué había ocurrido, y en ese momento no le importaba. Era solo otro día en El Suspiro. Lo que no podía imaginar es que ese guiso despreciado, ese tupperware azul arrojado a la basura, era la primera pieza de un dominó que acabaría por derrumbar su fortaleza de indiferencia. La guerra silenciosa en su casa estaba a punto de volverse ensordecedora, y él, sin saberlo, se encontraba justo en el epicentro del desastre que se avecinaba. ¿Qué puede hacer un hombre cuando descubre que el monstruo que arruina su vida duerme en su misma cama? La respuesta estaba oculta en el fondo de un cubo de basura, esperando a ser descubierta. El sol se hundió tras las colinas, tiñendo el cielo de San Miguel de un violeta herido. La hacienda El Suspiro encendió sus luces, transformándose en una constelación privada de lujo indiferente. Para Elena, sin embargo, la oscuridad había llegado mucho antes. El resto de la tarde fue una tortura silenciosa. Cada rincón de la cocina, cada brillo en el mármol, parecía burlarse de ella, recordándole la imagen de su almuerzo profanado en el fondo del cubo de la basura. Trabajó con una precisión mecánica, sus movimientos vacíos de cualquier emoción. El hambre física era un nudo en su estómago, pero era el hambre de dignidad lo que realmente la consumía. Se negaba a tocar la comida preparada para los señores, una opulenta cena que ahora le parecía un insulto. Su cuerpo anhelaba las rajas con crema de su madre, no por el alimento, sino por el respeto que contenían. ¿Saben cuál es la carga más pesada? No es el trabajo duro ni la pobreza. Es la humillación. Es esa sensación pegajosa de que tu valor como persona ha sido medido y encontrado insuficiente. Elena sentía ese peso aplastándola, y una pregunta peligrosa comenzó a formarse en su mente. ¿Hasta cuándo? Ricardo, ajeno a la tormenta que se gestaba a pocos metros de él, cenó con su esposa en un silencio glacial. Isabel hablaba sin parar, un monólogo sobre una subasta de arte, una nueva boutique, el último escándalo de sus amigas ricas. Sus palabras eran como guijarros lisos y vacíos, rebotando contra la muralla de indiferencia de Ricardo. Él asentía en los momentos adecuados, un autómata perfeccionado por años de práctica. Pero esa noche, algo era diferente. Percibía una vibración anómala en el aire, una tensión que emanaba del personal. Los empleados, usualmente invisibles en su eficiencia, parecían tensos, sus movimientos rígidos. Vio a Elena servir el vino y por primera vez en mucho tiempo, realmente la miró. Vio la palidez de su rostro, la sombra morada bajo sus ojos, la forma en que su mano temblaba imperceptiblemente. No era el temblor del nerviosismo, sino el de una ira contenida a punto de estallar. «¿Pasa algo con la servidumbre hoy? Parecen todos de funeral», comentó Ricardo, más para romper el monólogo de Isabel que por un interés genuino. Isabel se encogió de hombros, un gesto elegante que movió el brillo de sus pendientes de diamantes. «Tonterías. Les exijo perfección. Es normal que anden estresados. A la tal Elena tuve que ponerla en su sitio hoy. Se trajo una comida apestosa del pueblo y pretendía comérsela aquí. Un poco de disciplina es necesaria para que no olviden cuál es su lugar». Lo dijo con la misma ligereza con la que se comentaría el clima, un hecho trivial en su universo egocéntrico. Ricardo la miró.
Vio la sonrisa satisfecha en sus labios y sintió una repentina oleada de repulsión. No era por la anécdota en sí, era por el placer que ella obtenía de la pequeña crueldad. Era un rasgo que él había decidido ignorar durante años, sepultándolo bajo capas de conveniencia y apatía. Pero esa noche, la grieta en el hielo comenzó a ensancharse. «Su lugar», repitió él, su voz plana. «¿Y cuál es su lugar, Isabel?» «Debajo de nosotros, por supuesto. Para eso se les paga», replicó ella tomando un sorbo de vino. Para ella, la conversación había terminado. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Ricardo bajó a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en una quietud casi sepulcral. La cocina, normalmente el corazón bullicioso de la hacienda, estaba oscura y desierta. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos plateados en el suelo de mármol. Al pasar junto al cubo de la basura para los desechos orgánicos, un destello de color azul captó su atención. Era el Tupperware de Elena, abandonado sobre los restos. La curiosidad, una emoción que rara vez sentía, lo impulsó a acercarse. Se inclinó y lo recogió. Era un simple recipiente de plástico, barato, usado, pero al darle la vuelta, vio algo que lo detuvo en seco. En la base del recipiente, escrito con un rotulador negro ya algo desvaído, había un nombre: Elena Castillo. Castillo. El apellido resonó en su cabeza como un eco de un pasado lejano y enterrado. Un pasado que él había intentado olvidar con todas sus fuerzas. El apellido de la mujer que le había salvado la vida hacía 20 años, la partera del pueblo que lo había rescatado de un accidente de coche en una noche de tormenta, la mujer a la que le debía todo y a la que nunca había vuelto a ver. Se quedó allí, de pie en la cocina silenciosa, con el Tupperware en la mano, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Podía ser una coincidencia? ¿O el destino, con su ironía cruel, había traído el fantasma de su deuda a su propia casa para servirle la cena y limpiar sus desperdicios? El nombre Castillo ya no era solo un nombre. Era una llave que acababa de abrir una puerta en su memoria, una puerta que llevaba a una habitación llena de culpa y promesas rotas. Y ahora, esa llave estaba en sus manos, fría y acusadora. El amanecer en El Suspiro era un espectáculo de belleza hiriente. Los primeros rayos de sol se derramaban sobre el valle, pintando las cúpulas de San Miguel de un dorado irreal. Pero para Ricardo Montenegro, la noche no había traído descanso, sino una legión de fantasmas. El nombre Castillo lo había arrastrado 20 años atrás, a una carretera sinuosa y una lluvia torrencial. Vio con una claridad espantosa su coche deportivo patinando sobre el asfalto mojado, el impacto brutal contra un árbol, el olor a gasolina y el dolor cegador en su pierna. Estaba atrapado, sangrando, convencido de que moriría solo en la oscuridad. Y entonces, una luz, una linterna en la distancia, acercándose. Una mujer mayor, con un rebozo cubriéndole la cabeza, apareció de la nada como un ángel terrenal. Era Inés Castillo, la partera del pueblo. Con una fuerza que desmentía su edad, forzó la puerta abollada y con la ayuda de su hijo adolescente, lo sacó de los restos del coche. Lo llevaron a su humilde casa, una choza de adobe que olía a hierbas y a café de olla. Inés le curó la pierna con una destreza que ningún médico de la ciudad podría igualar. «Tienes la vida por delante, muchacho. No la desperdicies», le dijo con una voz suave pero firme. Ricardo se había quedado allí 2 días, febril y confundido, cuidado por esa mujer y su hijo. Les prometió que volvería, que les pagaría su amabilidad con creces, que cambiaría sus vidas. Pero en cuanto sus amigos ricos lo encontraron y lo llevaron de vuelta a su mundo de privilegios, la promesa se desvaneció. Se convirtió en un recuerdo incómodo, una deuda que prefería no pagar. Se dijo a sí mismo que seguramente estarían bien. La gente como ellos, se convenció, no esperaba nada. Pero ahora, con el Tupperware azul en la mano, esa mentira se desmoronaba. La deuda había vuelto para cobrarle. A la mañana siguiente,
La atmósfera en la mansión era eléctrica. Ricardo observaba a Elena desde la distancia, buscando un parecido, una señal. ¿Era ella la hija de Inés? ¿O simplemente una pariente lejana? Su corazón martilleaba con una mezcla de pánico y una extraña esperanza. Por primera vez en años, sentía algo más allá del aburrimiento. Sentía el peso de sus acciones, o más bien, de su inacción. Tenía que saber la verdad, pero ¿cómo preguntarle? ¿Cómo admitir que era el joven arrogante que había olvidado su promesa? Mientras tanto, Isabel, sintiendo la extraña distancia de su marido, redobló su crueldad. La humillación del día anterior no había sido suficiente. Ahora quería erradicar cualquier rastro de desafío. Durante el desayuno, mientras Elena servía el café, Isabel dejó caer accidentalmente su cuchara de plata. «Elena, recógela», ordenó, sin siquiera mirarla. Elena se agachó, el rostro impasible. Cuando se levantó para dársela, Isabel la retiró de su mano con 2 dedos, como si estuviera tocando algo inmundo. «Lávala de nuevo. ¿Quién sabe por dónde han andado tus manos?» La tensión en la mesa era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Ricardo apretó la mandíbula, sus nudillos blancos alrededor de su propia taza de café. La escena era grotesca. La mujer, que probablemente era hija de su salvadora, estaba siendo tratada como basura por su esposa, en su propia casa. El veneno de la culpa se mezclaba con una rabia impotente. Cada palabra despectiva de Isabel era un golpe directo a su conciencia dormida. Ya no podía seguir ignorándolo. ¿Pero qué hacer? Enfrentarse a Isabel era declarar una guerra abierta, una guerra para la que no estaba seguro de estar preparado. Elena, por su parte, soportaba la embestida con una dignidad de acero, pero por dentro, cada insulto era una brasa que avivaba el fuego de su resentimiento. No era solo por ella, era por su madre, Inés, que ahora estaba enferma, postrada en cama, necesitando medicinas que Elena apenas podía pagar. Cada peso que ganaba en esa casa era para ella. Esa era la razón por la que aguantaba, por la que se tragaba el orgullo y limpiaba los suelos que Isabel ensuciaba con placer. Pero la paciencia, como todo, tiene un límite. El punto de quiebre estaba cada vez más cerca. Era una colisión inevitable de 3 mundos: el de la culpa de Ricardo, el de la crueldad de Isabel y el de la desesperación silenciosa de Elena. La hacienda El Suspiro ya no era un remanso de paz, era un campo de batalla emocional a punto de estallar, y el catalizador final sería, irónicamente, el mismo objeto que había iniciado todo, el modesto Tupperware azul, que ahora Ricardo guardaba en su estudio como si fuera una reliquia sagrada y maldita. Los días que siguieron en El Suspiro se deslizaron en una niebla de sospechas y maniobras silenciosas. La hacienda, antes un escenario de lujo indiferente, se había transformado en un tablero de ajedrez emocional donde cada movimiento estaba cargado de intenciones ocultas. Ricardo, ahora un hombre despertado de un largo letargo, se convirtió en un observador meticuloso, casi febril. Su mirada seguía a Elena, no con la lascivia que su esposa imaginaba, sino con la desesperación de un arqueólogo que ha encontrado el mapa de una ciudad perdida y teme que se desintegre en sus manos. Analizaba sus gestos, la cadencia de su voz, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar. Buscaba desesperadamente un eco de Inés Castillo, la mujer cuyo rostro y bondad se habían grabado a fuego en su memoria juvenil. Atormentado por la culpa, Ricardo inició una campaña de redención anónima y torpe. Una mañana, Elena encontró en el cuarto de servicio una caja de medicamentos costosos para la artritis, exactamente los que su madre, postrada en cama, necesitaba con urgencia. No había nota ni explicación. El paquete simplemente estaba allí, como caído del cielo. Unos días después, un sobre grueso, pesado con billetes, apareció metido entre las sábanas limpias que estaba doblando. Elena sintió un escalofrío. En su mundo, el dinero que no se ganaba con sudor era un presagio de problemas.
Lejos de sentir alivio, sintió miedo. ¿Era una prueba de la señora Isabel? ¿Una trampa para acusarla de robo y despedirla con deshonor? Su instinto, afilado por una vida de precariedad, le gritaba que no tocara nada. Dejaba los objetos donde los encontraba, informando al ama de llaves con una voz neutra que ocultaba su creciente ansiedad. Isabel, por supuesto, no era ciega a la extraña atmósfera que se había instalado en su hogar. Detectó el cambio radical en el comportamiento de Ricardo, sus miradas prolongadas hacia la sirvienta, su repentino interés por los asuntos del personal, sus rondas nocturnas por la cocina. Pero su mente, un laberinto de inseguridades recubierto de arrogancia, solo podía llegar a una conclusión, la más vulgar y dolorosa para su orgullo. No vio el remordimiento de su marido, vio el deseo. Se convenció de que Ricardo, aburrido de su belleza fría y calculada, buscaba el calor exótico de la otra, la empleada joven y sumisa. La idea la envenenó. No era el miedo a perder a Ricardo lo que la torturaba, sino la humillación pública. La posibilidad de ser reemplazada por alguien a quien consideraba inferior era una afrenta insoportable a su identidad, construida enteramente sobre su estatus y su matrimonio ventajoso. La paranoia de Isabel se desató en una cacería de brujas sutil pero implacable. Su objetivo era claro: encontrar una falla en Elena, una excusa para expulsarla de su vida y de su casa. Empezó a dejar descuidadamente objetos de valor al alcance de la muchacha: un anillo de zafiros en el borde del lavabo, un fajo de billetes asomando de un libro en la biblioteca. Pero Elena, cuya honestidad era tan sólida como las montañas que rodeaban San Miguel, resistía cada prueba. Cada objeto era reportado y devuelto, cada trampa era esquivada con una integridad que exasperaba a Isabel hasta la locura. La sirvienta, en su impoluta rectitud, se había convertido en un espejo que reflejaba la propia fealdad moral de Isabel, y eso era algo que la señora Montenegro no podía perdonar. La tensión finalmente encontró su punto de ruptura. Una tarde, Isabel anunció a gritos que su brazalete de diamantes, una pieza icónica que Ricardo le había regalado en un aniversario, había desaparecido. La histeria fue inmediata y calculada. La casa se convirtió en un caos controlado mientras el personal buscaba frenéticamente. Isabel, disfrutando de su papel de víctima, demandó que se revisaran las pertenencias de todos los empleados, sin excepción. Su mirada se clavó en Elena, con un brillo de triunfo anticipado. Sabía que no encontrarían nada, pero el acto de la inspección, la violación de la intimidad, sería el verdadero castigo. Convocaron a Elena al gran salón. El escenario estaba montado. Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, su rostro una máscara impenetrable de conflicto. Isabel, sentada en un sofá de brocado como un juez en su trono, la fulminó con la mirada. «Vacía tu bolso, Elena. Ahora». Su voz era seda y acero. Elena sintió como todas las miradas se posaban en ella. Con una dignidad que sacó de lo más profundo de su ser, abrió su humilde bolso de tela. Sacó un monedero gastado, un rosario de madera, las llaves de su casa, un pañuelo y finalmente una pequeña fotografía, cuidadosamente envuelta en un trozo de plástico para protegerla del desgaste. La fotografía se le resbaló de los dedos temblorosos y cayó sobre la alfombra persa, boca abajo. Isabel, más rápida que una serpiente, se abalanzó y la recogió. «¿Qué secretos guardas aquí, eh? ¿La foto de algún novio del pueblo?», se burló mientras le daba la vuelta. Su sonrisa se congeló. Su rostro pasó de la burla a la confusión. En la foto, sepia por el tiempo, una mujer mayor de rostro bondadoso sonreía junto a un adolescente alto y desgarbado. Ricardo, al ver la expresión de su esposa, se acercó. Miró por encima de su hombro y sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El mundo entero se redujo a esa pequeña imagen rectangular. Era él, su rostro de 17 años, con una venda en la frente y una sonrisa de gratitud, junto a Inés Castillo. La prueba de su deuda, el fantasma de su promesa rota, estaba allí,
sostenida por la misma mujer que había humillado a la hija de su salvadora. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. El silencio que cayó sobre el gran salón de El Suspiro fue más profundo y pesado que cualquier losa de mármol. El tiempo pareció congelarse en el instante en que Ricardo reconoció su propio rostro adolescente en la fotografía descolorida. Para Isabel, la imagen no era más que una curiosidad, una pieza desconcertante en un rompecabezas que no entendía. Para Elena, era la prueba de una conexión sagrada, un talismán que llevaba consigo para recordar la bondad y la fuerza de su familia. Pero para Ricardo, esa pequeña fotografía era un juicio. Era la materialización de 20 años de negligencia, un espejo que le devolvía la imagen no del poderoso millonario que era ahora, sino del joven cobarde que había decidido olvidar. ¿Qué es esto, Ricardo? ¿Quién es este muchacho?, preguntó Isabel, su voz un siseo cargado de sospecha. Su mente seguía atrapada en la red de los celos, incapaz de ver más allá de una posible traición. Pensó que quizás era un hermano de Elena, un antiguo amor, cualquier cosa que explicara la extraña obsesión de su marido. Ricardo no le respondió. Sus ojos estaban clavados en Elena, y por primera vez vio más allá de la sirvienta. Vio el orgullo herido en su postura, la chispa de desafío en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre. Vio a la hija de Inés Castillo. El aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas. Con un movimiento lento, casi reverencial, extendió la mano, no hacia Isabel, sino hacia Elena. «Devuélvele la fotografía, Isabel», dijo, y su voz, aunque baja, tenía un filo de acero que ella no le había escuchado en años. Era el tono de un hombre que ha llegado a un límite, de un rey que finalmente reclama su trono. Isabel se quedó atónita. La orden directa, la defensa abierta de la sirvienta frente a ella, era una bofetada pública. La humillación que había planeado para Elena se le estaba devolviendo con creces. Por un momento, la ira la tentó a romper la fotografía, a destruir esa prueba de un pasado que la excluía. Pero la mirada de Ricardo era un témpano de hielo. Con un gesto de desprecio infinito, arrojó la foto sobre una mesa cercana. «Toma tu basura», escupió, dirigiéndose a Elena. Luego, se giró hacia Ricardo. «Me voy a cansar de tus jueguecitos, Ricardo. Te lo advierto». Y salió del salón, su paso un eco furioso de tacones sobre el mármol. Un silencio incómodo llenó el vacío que dejó Isabel. Elena, con el corazón latiéndole desbocado, se acercó y recogió su tesoro. Lo apretó contra su pecho, como si temiera que se desvaneciera. No se atrevía a mirar a Ricardo, confundida y asustada por la repentina defensa. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora? Ricardo dio un paso hacia ella. La distancia entre ellos, antes un abismo social infranqueable, ahora era solo un espacio físico, cargado de una electricidad palpable. «Tú eres la hija de Inés Castillo», afirmó él. No era una pregunta. Su voz era ronca, cargada de una emoción que le costaba controlar. Elena levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez, sin el velo de la servidumbre. Asintió lentamente. «Sí, señor. Ella es mi madre». El señor sonó extraño, una formalidad absurda después de la cruda revelación que acababan de compartir. Ricardo sintió como si una presa dentro de él se rompiera. La culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, todo se desbordó en una oleada que amenazaba con ahogarlo. 20 años de evasión se derrumbaron en un solo instante, frente a la mirada serena de la hija de la mujer que había salvado su vida y a quien él había abandonado a su suerte. «¿Tu madre cómo está?», preguntó, su voz apenas un susurro. Temía la respuesta. Temía escuchar que su negligencia había tenido consecuencias irreparables. Elena dudó por un instante. Una parte de ella, la parte herida y orgullosa, quería gritarle la verdad, arrojarle a la cara los años de lucha,
la enfermedad de su madre, la pobreza que la había obligado a buscar trabajo en la casa del hombre que les debía tanto. Pero otra parte, la que había heredado la compasión de Inés, vio el genuino tormento en los ojos de Ricardo. Vio a un hombre perdido, no a un monstruo. «Está enferma», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Necesita medicinas. Por eso estoy aquí». La simpleza de su declaración fue más devastadora que cualquier acusación. No había resentimiento en su voz, solo la cruda realidad. La razón de su servidumbre, de su humillación diaria, era la consecuencia directa de la promesa rota de él. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho, un dolor que no era físico, sino del alma. Había estado viviendo en una burbuja de lujo, ajeno al sufrimiento que su olvido había causado. La revelación no fue solo un shock, fue una condena. Se dio cuenta de que la verdadera prisión no eran los muros de El Suspiro, sino la jaula de indiferencia que él mismo se había construido durante 2 décadas, y la llave para salir de ella estaba ahora frente a él, en la figura de esa joven digna y valiente. La guerra con Isabel ya no importaba. La única batalla que importaba ahora era la que tendría que librar consigo mismo para intentar reparar lo irreparable. El impacto de la revelación dejó a Ricardo paralizado. La simple frase de Elena, «Está enferma, por eso estoy aquí», resonó en el opulento salón con la fuerza de una sentencia. Cada palabra era un ladrillo en el muro de su vergüenza. Durante 20 años, había vivido en una fortaleza de riqueza y apatía, construida deliberadamente para aislarse de cualquier responsabilidad emocional. Ahora, las murallas se habían derrumbado y la cruda realidad lo inundaba. La hija de la mujer que le había dado una segunda oportunidad en la vida estaba limpiando los suelos de su casa para poder comprar medicinas. La ironía era tan cruel, tan grotesca, que le robaba el aliento. En los días que siguieron, Ricardo se movió por la hacienda como un fantasma. Evitaba a Isabel, cuyas miradas acusadoras y silencios cargados de veneno se habían vuelto insoportables. Pero sobre todo, evitaba a Elena. No por indiferencia, sino por una profunda y paralizante vergüenza. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía un gracias o un lo siento empezar a cubrir un abismo de 2 décadas de negligencia? Cada vez que sus miradas se cruzaban, él veía en los ojos de ella no un reproche, sino una dignidad tranquila que lo hacía sentirse aún más pequeño. Se encerraba en su estudio durante horas, con la vieja fotografía sobre su escritorio de caoba, junto al Tupperware azul que ahora era para él un objeto sagrado y terrible. Comenzó a hacer llamadas. Usando su vasta red de contactos, investigó discretamente la situación de Inés Castillo. Los informes que recibió fueron como puñales en su conciencia. Inés sufría una enfermedad degenerativa crónica, dolorosa y costosa. Había perdido su pequeña casa debido a deudas médicas y ahora vivía en una humilde vivienda alquilada, cuidada por vecinos cuando Elena estaba trabajando. La historia de su declive coincidía perfectamente con el ascenso meteórico de Ricardo. Mientras él construía su imperio, la mujer que lo había hecho posible se hundía lentamente en la enfermedad y la pobreza. La conexión era ineludible, una ecuación moral que lo declaraba culpable. Una tarde, reunió el coraje que le faltó durante 20 años. Esperó a que Elena terminara su jornada. La encontró en el patio de servicio, preparándose para irse, su rostro cansado bajo la luz anaranjada del atardecer. Se acercó a ella, sintiendo el peso de cada paso. «Elena», dijo, su voz ronca. Ella se giró, sorprendida. «Quiero ir a ver a tu madre. Necesito hablar con ella». La petición lo dejó vulnerable, expuesto. Ya no era el patrón, el millonario. Era solo Ricardo, el joven al que Inés había salvado, pidiendo permiso para enfrentarse a su pasado. Elena lo estudió por un largo momento. Vio en sus ojos un tormento genuino, una desesperación que iba más allá de la simple culpa. Vio a un hombre roto, buscando una forma de redención. Podría haberse negado.
Podría haberle cerrado la puerta en la cara, protegiendo a su madre de la agitación que su presencia seguramente causaría. Pero en el fondo de su corazón sabía que su madre, a pesar de todo, nunca le había guardado rencor. Inés siempre hablaba del muchacho del coche, con una extraña ternura, como un recuerdo agridulce. «Está bien», respondió Elena finalmente, su voz apenas un soplo. «La prepararé. Venga mañana». Esa noche, la cena en la casa de los Montenegro fue el clímax de la Guerra Fría. Isabel, que había pasado el día alimentando su furia, finalmente estalló. «¿Se puede saber qué demonios te pasa, Ricardo?», espetó, arrojando la servilleta sobre la mesa. «Andas por la casa como un alma en pena, suspirando por la sirvienta. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Tanto te has aburrido de mí que ahora te rebajas a eso?». Sus acusaciones, antes veladas, ahora eran explícitas y venenosas. Estaba convencida de que Ricardo planeaba dejarla por Elena. Ricardo la miró, y por primera vez no sintió la necesidad de defenderse o apaciguarla. Sintió una calma extraña, la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. «No tienes ni la más remota idea de lo que está pasando, Isabel», dijo, su voz tranquila pero cortante como el hielo. «Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con la clase de hombre que he sido y que ya no quiero ser». Se levantó de la mesa, dejando su cena intacta. «Mañana voy a salir. Y cuando vuelva tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre nuestro futuro. O más bien, sobre la ausencia de él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, letales y definitivas. Isabel se quedó boquiabierta, el color desapareciendo de su rostro perfectamente maquillado. La amenaza no era velada, era una declaración de intenciones. Mientras Ricardo se alejaba, ella comprendió que había perdido, no por otra mujer, sino por un fantasma del pasado, por una historia de la que ella no formaba parte. Su mundo, construido sobre el poder y el estatus que le daba ser la señora Montenegro, comenzaba a desmoronarse. Y en su pánico, una idea oscura y desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Si no podía tener a Ricardo, se aseguraría de que nadie más pudiera. Y su venganza, se juró, comenzaría con la causa de todo, la humilde sirvienta y su madre enferma. El viaje de Ricardo al pueblo fue un peregrinaje a través del tiempo y la memoria. Mientras su lujoso coche devoraba los kilómetros de carretera polvorienta que lo separaban de la hacienda, el paisaje cambiaba, despojándose de la opulencia para revelar la belleza austera y honesta del México rural. Las mansiones amuralladas dieron paso a casas de adobe con techos de teja roja, y los jardines perfectamente cuidados fueron reemplazados por campos de maíz que se mecían perezosamente bajo el sol. Con cada kilómetro, Ricardo sentía que se despojaba de una capa de su identidad artificial, la del millonario Ricardo Montenegro, para reencontrarse con el joven asustado y agradecido que Inés Castillo había salvado. A su lado, Elena permanecía en un silencio impenetrable, sus manos entrelazadas sobre su regazo, su mirada fija en el horizonte. Era una guía silenciosa, conduciéndolo no solo a una dirección física, sino a su propia conciencia. La casa de Inés era aún más humilde de lo que los informes habían descrito. Una pequeña construcción de adobe azul desvaído, con una puerta de madera que se quejaba al abrirse, y un pequeño patio donde unas cuantas gallinas picoteaban la tierra. El olor a hierbas medicinales y a tierra húmeda flotaba en el aire, un aroma que transportó a Ricardo instantáneamente a aquella noche de tormenta. Dentro, en una habitación apenas iluminada por una ventana, Inés Castillo yacía en una cama modesta. Estaba más delgada, su rostro surcado por arrugas más profundas, pero sus ojos, al posarse en él, conservaban la misma chispa de lucidez y bondad que él recordaba. Ricardo se detuvo en el umbral, el corazón encogido, sintiéndose un intruso colosal en ese santuario de pobreza digna. Elena se acercó a su madre y le susurró algo al oído, acariciándole la frente.
Inés giró lentamente la cabeza y fijó su mirada en Ricardo. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en sus labios. «El muchacho del coche», dijo, su voz un murmullo frágil como una hoja seca. «Sabía que volverías algún día. Te tardaste un poco». No había rastro de acusación en su voz, solo una constatación serena, casi divertida. Esa ausencia de rencor fue para Ricardo más dolorosa que cualquier grito o insulto. Se arrodilló junto a la cama, un gesto instintivo, abrumado por una emoción tan intensa que le impedía hablar. Tomó la mano de Inés, una mano huesuda y frágil, y sintió la textura de una vida de trabajo y sacrificio. «Perdóneme, Inés», logró decir finalmente, su voz rota. «Perdóneme por tardar tanto». Mientras Ricardo se enfrentaba a los fantasmas de su pasado en la penumbra de una habitación humilde, en la hacienda El Suspiro, Isabel se enfrentaba a los demonios de su presente. La partida de Ricardo con Elena había sido la confirmación final de todas sus paranoias. La humillación era total. No solo la abandonaba, sino que lo hacía por la sirvienta, eligiendo su mundo de pobreza sobre el universo de lujo que ella le ofrecía. La furia de Isabel se transformó en algo mucho más frío y peligroso, un deseo calculado de venganza. Si su mundo se iba a derrumbar, se aseguraría de arrastrar a todos consigo. Su mente, usualmente ocupada en trivialidades, ahora trabajaba con una claridad aterradora, buscando el punto más débil de su enemiga, la forma más cruel de hacerle daño. Recordó el almuerzo, el Tupperware, el inicio de todo. Recordó la expresión de Elena cuando su comida fue arrojada a la basura. Y entonces, una idea monstruosa floreció en su mente. La comida, el vínculo entre la sirvienta y su madre. Ese era el punto vulnerable. Esa tarde, mientras la cocinera preparaba la cena, Isabel entró en la cocina. El personal se tensó al verla. Con una sonrisa gélida, anunció que quería preparar un plato especial como gesto de reconciliación. Nadie la creyó, pero nadie se atrevió a contradecirla. Despidió a la cocinera y se quedó sola. De su exclusivo bolso de diseñador sacó un pequeño frasco sin etiqueta. Contenía un polvo blanco, inodoro e insípido, un potente raticida de acción lenta que el jardinero usaba para las plagas en los rincones más alejados de la propiedad. Lo había robado esa misma tarde. Con una precisión de cirujano, preparó un guiso, una versión sofisticada y costosa de las rajas con crema, el mismo plato que había despreciado. Era una burla cruel, un eco perverso del amor de Inés. Y en una porción, la que estaba destinada a ser un regalo para la pobre madre de Elena, disolvió una dosis letal del veneno. Lo envasó todo en un recipiente de cristal caro, una imitación lujosa del Tupperware azul. Su plan era simple. Le daría la comida a Elena al día siguiente, como una ofrenda de paz. Le diría que era para que se la llevara a su madre enferma. Nadie sospecharía. Sería visto como un accidente, una intoxicación alimentaria, una tragedia en una familia pobre. Ella quedaría como la patrona caritativa, y la causa de su humillación, junto con su raíz, desaparecerían para siempre. De vuelta en el pueblo, Ricardo, ajeno a la trama mortal que se tejía en su casa, pasaba las horas junto a Inés. Le contó su vida, los 20 años de éxito vacío, el matrimonio sin amor, la sensación de estar perdido. Inés lo escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando, su presencia una especie de confesionario silencioso. Al final de la tarde, Ricardo tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar construir un futuro diferente. Hizo una llamada a su médico personal en la Ciudad de México y organizó el traslado inmediato de Inés en una ambulancia aérea a la mejor clínica privada del país. Se haría cargo de todos los gastos, de todo el tratamiento, sin importar el costo. Cuando le comunicó la noticia a Elena, ella lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Las lágrimas que la humillación no había logrado arrancar, ahora brotaban libremente, lágrimas de alivio y esperanza. Por primera vez, veía en Ricardo no al patrón ni al joven de la promesa rota,
sino a un hombre que intentaba, con todas sus fuerzas, hacer lo correcto. Mientras la ambulancia llegaba y los paramédicos preparaban a Inés para el viaje, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en décadas. Creía que estaba empezando a reparar el daño, que estaba en el camino de la redención. No podía imaginar que en su propia casa, un mal mucho más oscuro estaba a punto de desatarse, y que su acto de bondad podría llegar demasiado tarde para salvarlos de la catástrofe que Isabel había puesto en marcha. El regreso a la hacienda fue un viaje a través de un paisaje transformado. El mundo exterior no había cambiado, pero Ricardo lo veía con ojos nuevos, despojados de la catarata de indiferencia que lo había cegado durante 2 décadas. La decisión estaba tomada. La conversación con Inés no solo había solidificado su culpa, sino que también le había mostrado un camino hacia la redención, un camino que requería la demolición total de su vida actual. La farsa de su matrimonio con Isabel, su existencia vacía de propósito, todo debía ser arrasado. A su lado, Elena guardaba un silencio denso, procesando la vertiginosa sucesión de acontecimientos, el traslado de su madre, la confesión implícita de Ricardo, la promesa de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran patrón y sirvienta, sino 2 almas unidas por una deuda del pasado y una frágil esperanza de futuro. Llegaron a El Suspiro cuando la noche ya había cerrado su manto sobre San Miguel. La hacienda, usualmente un faro de luz y orden, parecía extrañamente silenciosa, como si contuviera la respiración. Una sensación de mal agüero se apoderó de Ricardo mientras cruzaban los altos portones. La tensión era palpable, una corriente eléctrica en el aire. Encontraron a Isabel esperándolos en el gran salón. Estaba sentada en su sofá favorito, vestida con un elegante vestido de noche, una copa de vino en la mano. Su postura era de una calma antinatural, la quietud depredadora de una pantera antes de saltar. Una sonrisa gélida jugaba en sus labios. Sobre la mesa de centro, frente a ella, había un lujoso recipiente de cristal emanando un vaporcillo apetitoso. «Bienvenidos», dijo Isabel, su voz un murmullo meloso que helaba la sangre. Estaba preocupada. Pensé que quizás habíais decidido empezar vuestra nueva vida sin despediros. Sus ojos pasaron de Ricardo a Elena, cargados de un desprecio tan profundo que era casi tangible. Pero como soy una buena anfitriona, he preparado algo. Una ofrenda de paz. Hizo un gesto hacia el recipiente de cristal. Es para ti, Elena, para que se lo lleves a tu madre mañana. He oído que está enferma. Es lo menos que puedo hacer. La perversidad del gesto era sublime. Ofrecer el mismo plato que había despreciado, ahora envenenado, como un acto de caridad. Elena se quedó paralizada, su instinto gritándole que algo estaba terriblemente mal. La amabilidad repentina de Isabel era más alarmante que su crueldad habitual. Ricardo, sin embargo, no vio la trampa. Su mente estaba fija en la confrontación final con su esposa. Vio el gesto como una última y patética maniobra de manipulación. «No queremos tus regalos, Isabel», dijo Ricardo, su voz dura. «Se acabó el juego. Mañana por la mañana mis abogados se pondrán en contacto contigo. Quiero el divorcio». La palabra resonó en el salón, final y destructiva. La sonrisa de Isabel vaciló por un instante, pero se recompuso rápidamente, sus ojos brillando con una intensidad febril. «¿El divorcio?», repitió, soltando una risa cristalina y desquiciada. «Claro, Ricardo. Tendrás tu divorcio, pero antes, un último brindis por nuestra familia. Y Elena, querida, debes probar mi comida. Insisto, no aceptarás un no por respuesta». Se levantó y con una agilidad sorprendente se interpuso entre Elena y la salida. Había un brillo de locura en su mirada, la desesperación de alguien que ha perdido todo y ya no tiene nada que perder. «Come», ordenó, su voz subiendo de tono, perdiendo su barniz de sofisticación. «Demuéstrame que aceptas mi disculpa. Come un poco, solo un bocado». Aquí es donde la historia da un giro inesperado.
El personaje que nadie había tomado en cuenta, el que había sido un testigo silencioso de toda la saga, intervino. Era Pedro, el jardinero, un hombre mayor y callado que había trabajado en la hacienda durante más de 30 años. Había observado a Isabel esa tarde en la cocina y luego la había visto robar el veneno del cobertizo. Al principio no había entendido, pero al ver la escena en el salón, todas las piezas encajaron en su lugar con un horror helado. Había entrado silenciosamente por una puerta lateral, su rostro, una máscara de determinación sombría. Llevaba en su mano el frasco de raticida, casi vacío. «No lo hagas, niña», dijo Pedro, su voz grave resonando en el tenso silencio. Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Isabel palideció. «Señora, yo la vi. Vi lo que le puso a la comida». Dejó el frasco de veneno sobre una mesa, la prueba irrefutable de su acusación. El castillo de naipes de Isabel se derrumbó de forma estrepitosa. Su rostro se descompuso en una máscara de pánico y odio puro. Por un instante, pareció que se lanzaría sobre Pedro, pero en lugar de eso, su locura tomó una dirección diferente, una más autodestructiva. Con un grito que era mitad sollozo y mitad alarido de furia, Isabel agarró el recipiente de cristal. «¿Así que mi comida no es lo suficientemente buena para vosotros? ¿Preferís la basura del pueblo?», gritó, sus palabras un torbellino de veneno y dolor. «Pues entonces la disfrutaré yo. Brindo por el final de esta farsa». Y antes de que Ricardo o Pedro pudieran reaccionar, se llevó una gran cucharada del guiso a la boca y la tragó de forma desafiante, sus ojos fijos en Ricardo, llenos de un triunfo macabro. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El único sonido era la respiración agitada de los presentes. Isabel permaneció de pie por un momento, una sonrisa torcida en su rostro, como si esperara aplausos. Luego, su expresión cambió. Una mueca de sorpresa, luego de dolor. Se llevó una mano al estómago, sus ojos se abrieron con una comprensión tardía y aterradora. Dejó caer la cuchara, que resonó contra el suelo de mármol con un estruendo metálico. Y entonces, con un gemido ahogado, se desplomó sobre la alfombra persa convulsionando. El caos que siguió al colapso de Isabel fue una sinfonía de pánico y horror. Elena soltó un grito ahogado, retrocediendo instintivamente, sus ojos fijos en la figura convulsionando en el suelo. Ricardo, por un momento, se quedó congelado, su mente luchando por procesar la escena surrealista que se desarrollaba ante él, su esposa, vestida para una gala, muriendo envenenada por su propia mano en medio de su lujoso salón. Fue Pedro, el jardinero, quien rompió el hechizo. Su rostro, curtido por décadas de sol y trabajo, era una máscara de gravedad. «Llamen a una ambulancia», ordenó con una autoridad inesperada, «y a la policía». Su voz tranquila cortó la histeria, anclando la escena en la terrible realidad de lo que acababa de ocurrir. Mientras Ricardo, con manos temblorosas, marcaba los números de emergencia, la hacienda, El Suspiro, antes un remanso de paz artificial, se transformó en un escenario de crimen. Las sirenas, que rasgaron el silencio de la noche de San Miguel, sonaron como un requiem por la vida que los Montenegro habían construido. Cuando los paramédicos y la policía llegaron, encontraron una escena que desafiaba toda lógica. Una mujer elegantemente vestida muriendo en el suelo, un recipiente con comida de lujo a su lado, un frasco de raticida sobre una mesa, un millonario en estado de shock, una sirvienta aterrorizada y un jardinero sombrío que se mantenía en silencio, como un guardián de la verdad. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Isabel, pero era demasiado tarde. El veneno era de acción rápida y la dosis había sido masiva. Su acto final de desafío se había convertido en un suicidio espectacular y grotesco. La declararon muerta allí mismo, sobre la alfombra persa que había importado de Estambul, el mismo escenario donde tantas veces había representado su papel de reina de la alta sociedad. La ironía era tan cruel como la propia Isabel había sido en vida.
La policía acordonó el área, y lo que había sido un hogar se convirtió oficialmente en una escena del crimen. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban las paredes de estuco con brochazos fantasmales de rojo y azul, exponiendo la fealdad que se escondía tras la fachada de belleza. El interrogatorio fue largo y agotador. Ricardo, Elena y Pedro fueron separados y entrevistados por detectives de rostro impasible. Ricardo, todavía en shock, relató la historia desde el principio. La humillación del almuerzo, el descubrimiento de la identidad de Elena, su viaje al pueblo, la confrontación final. Su voz era monótona, la de un hombre que narra una pesadilla de la que aún no ha despertado. Contó la verdad, sin omitir su propia negligencia de 20 años, su matrimonio fallido, su decisión de divorciarse. Cada palabra era una confesión, no solo para la policía, sino para sí mismo. Se desnudó emocionalmente bajo las luces frías de la investigación, sintiendo una extraña ligereza, la de quien ya no tiene nada que ocultar. Elena, por su parte, estaba aterrorizada. Para ella, la policía representaba un mundo de poder y peligro, un mundo que siempre había tratado de evitar. Con la ayuda de la presencia tranquilizadora de Pedro, narró su versión de los hechos. Su historia era más simple, más directa. Habló de la crueldad constante de la señora, del incidente del almuerzo que lo había desencadenado todo, del miedo que sintió cuando Isabel le ofreció la comida envenenada. Su testimonio, en su honestidad y vulnerabilidad, era inquebrantable. No había malicia en sus palabras, solo el relato de una víctima que había sido empujada al centro de una tragedia que no era la suya. Pero fue el testimonio de Pedro, el jardinero, el que selló el caso. Con una precisión y detalle que sorprendió a los detectives, describió cómo había observado a Isabel. La vio rondando el cobertizo de herramientas. La vio salir con el frasco de veneno. La escuchó en la cocina preparando la comida. Relató cómo su instinto le dijo que algo terrible iba a suceder. Cómo decidió vigilar la casa y cómo intervino en el último momento. Su declaración, respaldada por la prueba física del frasco de veneno y los restos de comida en el recipiente, pintó un cuadro claro e inequívoco. Un caso de intento de asesinato seguido de un suicidio impulsivo. No había dudas, no había ambigüedad. La verdad, al final, era tan brutalmente simple como la propia Isabel. Al amanecer, cuando el sol comenzó a despuntar sobre las colinas, la policía se retiró. La hacienda quedó en un silencio antinatural, impregnada del olor a muerte y a productos químicos forenses. Ricardo y Elena se encontraron solos en el gran salón, ahora un caos de equipos de investigación y cintas amarillas. Estaban exhaustos, vacíos. La tragedia los había unido en una extraña intimidad, la de dos supervivientes de un naufragio. Se miraron, y en sus miradas no había pasión ni romance, sino el reconocimiento mutuo de un profundo trauma compartido. El divorcio que Ricardo había anunciado se había consumado de la forma más espantosa posible. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó, un sonido estridente en la quietud de la mañana. Era su médico personal desde la Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea era optimista. Inés Castillo había llegado bien, estaba estable y los especialistas ya estaban evaluándola. Había esperanza, una esperanza real y tangible. Ricardo escuchó la noticia y por primera vez en muchas horas sintió una emoción que no era horror ni culpa. Sintió un pequeño y frágil brote de alivio. Le pasó el teléfono a Elena. Ella escuchó la voz del médico y su rostro, hasta entonces una máscara de miedo y agotamiento, se deshizo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de una gratitud tan profunda que le quitaban el aliento. En medio de la muerte y la ruina, una vida, al menos, había sido salvada. La redención, se dio cuenta Ricardo, no era un destino, sino un camino. Y su camino apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes a la muerte de Isabel convirtieron el suspiro
en un mausoleo de recuerdos y silencios. Los empleados, acostumbrados al régimen tiránico de la señora de la casa, caminaban en puntillas, susurrando, temerosos de lo que el futuro les depararía. Nadie lloró abiertamente. El luto era seco y privado, marcado más por el alivio que por la pena. Para Elena, el trauma de aquella noche le pesaba como un manto de plomo. Los detectives la liberaron de toda sospecha, lo mismo que a Pedro y a Ricardo, pero la policía no podía ayudar a limpiar el eco del miedo, de la humillación, de la certeza de que la vida puede volverse veneno en cuestión de segundos. Ricardo tardó días en volver a poner un pie en el gran salón. Por las noches era perseguido por pesadillas. Veía a Isabel extenderle el brillante recipiente, su sonrisa desintegrándose en una mueca de odio. Sentía el peso de sus errores y de su ceguera, ese muro de indiferencia que permitió que una tragedia tan absurda germinara y floreciera en su propia casa. Empezó a consultar a un psicoterapeuta, comprendiendo que el duelo no era solo por su esposa, era por sí mismo, por el hombre que había permitido esta catástrofe. El proceso de sanación fue largo, espinoso. Por momentos intentaba reconstruir los hechos, encontrar señales de advertencia que pudo haber ignorado, pero la culpa nunca era suficiente para escribir una nueva historia, solo para no repetir la vieja. Hizo las paces con el personal, pidió a Pedro que se convirtiera en el nuevo mayordomo y duplicó los sueldos de todos. La casa, sin Isabel, se fue volviendo lentamente un lugar más humano. Ricardo empezó a abrir las ventanas, a dejar que entrara el viento y la luz. Elena, mientras tanto, se dividía entre la clínica donde Inés recibía los mejores cuidados y la hacienda. Ver a su madre mejorar era un bálsamo contra todos los horrores del pasado reciente. Pero el miedo persistía. Le costaba creer en el cambio. Durante meses, evitaba sentarse en la mesa principal. Prefería comer sola, segura en la esquina más lejana de la cocina, como si cualquier gesto de hospitalidad pudiera esconder otra trampa. Pero poco a poco, paso a paso, comenzó a confiar. Un día, al volver de la clínica, Ricardo la invitó a sentarse en la terraza, un lugar cálido, bañado por el sol, que Isabel nunca había usado, y compartió con ella un guisado sencillo, preparado por ambos. Por primera vez, rieron juntos. La risa tímida quebró el último hielo. La relación de ellos no se transformó de golpe en un romance. Eran dos personas dañadas, cada una cargando con heridas invisibles. Pero entre ellos nació una alianza de respeto y gratitud, un cariño que se fue construyendo a base de sinceridad y pequeñas acciones. Elena no dejó de trabajar en la hacienda, pero sus tareas cambiaron. Ricardo le ofreció encargarse de organizar proyectos benéficos, comenzando con la financiación de un centro comunitario en el pueblo. Era su forma de pagar la vieja deuda, no solo con ella, sino con todos los invisibles de su país. El aniversario de la tragedia llegó envuelto en nubes. Elena visitó a Inés, ahora sonriente y fuerte, y juntas encendieron una vela por Isabel. «Que encuentre en la muerte la paz que no tuvo en vida», murmuró Inés, con la sencilla bondad de quien ha visto más de una vida rota y sigue creyendo en el perdón. Ricardo, aferrado a su terapia y a su labor social, aprendía el valor de las segundas oportunidades. Sus noches ya no estaban llenas de voces acusadoras, sino de susurros de futuro, risas de niños en el centro comunitario, una mesa compartida sin miedo. La hacienda ya no era una fortaleza, ni un mausoleo, sino un hogar imperfecto, sembrado de cicatrices y de vida nueva. Un día, Elena encontró un viejo Tupperware azul, el mismo que fue la semilla de toda la tormenta, escondido entre ollas olvidadas. Sonrió, y esta vez no lo apretó como un talismán de dolor, sino como un recordatorio de que el amor, a veces, puede sobrevivir incluso a la mayor crueldad. Para todos los que vivieron aquella noche en el suspiro, no hubo un final fácil ni limpio, pero hubo posibilidad de sanar. Y en un país donde tantas historias terminan en silencio o en sombra, eso, quizá, es lo máximo a lo que podrían aspirar.